buenos días, mi nombre es Gabriel David Parra Yanquén y vengo a exponerles El misterio del tren azul, escrito por Agatha Christie. Soy del Colegio Gabriel Betancourt Mejía, ubicado en la localidad de Kennedy, Bogotá. Esta exposición está hecha el 29 de mayo de 2020. Contenido. Primero, biografía del autor. Segundo, escuela literaria. Tercero, tipo de narrador. Cuarto, personajes principales y secundarios. Quinto, tiempo. Sexto, espacio. Séptimo, figuras literarias. Octavo, fotonovela. Y noveno, conclusiones. Biografía del autor. Agatha Christie, primero, nació el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, Devon, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Segundo, falleció el 12 de enero de 1976 a la edad de 85 años en Wallingford, Oxfordshire, Reino Unido. Tercero, fue una escritora y dramaturga especializada en el género policial, por cuyo trabajo obtuvo reconocimiento a nivel internacional. Cuarto, en su carrera publicó 72 novelas y 14 historias cortas. Quinto, trabajó como enfermera en la Primera Guerra Mundial, durante la cual escribió su primera novela policial, donde introdujo por primera vez al icónico personaje Hercules Poirot. Sexto, el libro Guinness Record calificó a Christie como la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos. Séptimo, se especializó en las novelas policíacas. Octavo, empezó a conseguir éxitos en sus primeras novelas. Presentaba a sus dos grandes detectives, Hercules Poirot y Miss Marple. En un momento de su carrera, aburrida de escribir siempre novelas policíacas, empezó a escribir novelas románticas. Y por último, 10, se casó dos veces, primera vez con Archibald Christie, quien se casó en 1914 y duró casado hasta 1928, y segunda vez con Max Mallowan, con quien se casó en 1930 y terminó en 1976. Escuela literaria. Novela negra inglesa. Esa es la escuela literaria, que tiene las siguientes características. La narración normalmente es en primera persona, suele ambientarse en sectores de la sociedad alta, se diferencia por ser más tranquila y el personaje principal, el detective, se encuentra en un rango social alto. Trata los casos con paciencia y los resuelve con un gran análisis lógico e empírico de las pruebas que lo llevará a saber quién es el culpable sin tener que recurrir a la violencia o al uso de armas. Una característica de esta escuela literaria es que básicamente el detective no tiene que recurrir a la violencia para poder eh, encontrar al culpable en los casos. Tipo de narrador. El narrador es en primera persona y tiene también momentos de narrador omnisciente. Ejemplo de primera persona. Si la misma, comprenderá usted la versión que siente el señor Van Aladdin. Pues bien, esa mujer le ha solicitado una entrevista. Ahora el ejemplo del narrador omnisciente. El conde de la Roche había terminado su desayuno. Después de limpiarse con la servilleta el negro bigote, levantóse de la mesa y atravesó el salón de la villa. Personajes principales de la obra. Catalina Gray, mujer con hermosos ojos grises de 32 años, muy paciente y amable. Derek Kettering, galán fanático al juego y con problemas económicos. Kennington, ex general cojo, el cual es muy servicial y sumamente tranquilo y sirve como secretario de Van Aladdin. Hercules Poirot, reconocido detective a nivel mundial con una personalidad muy pícara y perspicaz. Van Aladdin, estadounidense millonario con una personalidad terca que siempre consigue lo que se dispone. Y padre de Ruth. El conde de la Roche, galán que se aprovecha de su belleza para que mujeres ricas le brinden una buena vida. Ruth Kettering, muchacha la cual no es muy hermosa ni bonita, pero trae miradas por su hermoso
cabello destaca por su barbilla y mandíbula, que son muy acentuadas, lo que hace que no sea muy bella, ya que esas características se ven mejor en hombres. Es terca y si se propone algo lo realiza. Es hija de Van Aladdin. Personajes secundarios. El primer personaje secundario es Lennox, el segundo es Adamanson, el tercero es Lady Tamplin, el cuarto es Carlitos, el quinto es Mireya, el sexto es Sia, el séptimo es Papopoulos y el séptimo es Señor Viner. El tiempo. El tiempo transcurre durante aproximadamente un año. Aquí vemos un ejemplo en el libro para anotar. Querida Catalina, viviendo como usted vive, rodeada de comodidades y de amigos aristocráticos, no creo que le interese recibir noticias nuestras, pero como siempre le he tenido por una muchacha prudente, espero no se le habrá subido la posesión a la cabeza. En este texto podemos darnos de cuenta que le están hablando después de un largo tiempo sin volver a su casa donde ella vivía. El espacio. Eh, el eh, tiene variados espacios, pero aquí elegí dos, donde se desarrollan momentos icónicos muy importantes de la historia. Primero es el tren azul, y aquí va un ejemplo de texto donde podemos ver una descripción del tren azul. Van Aldin entró en el Pullman con Ruth. Buscaron su departamento y el millonario dejó sobre su mesita varios diarios y revistas. Otro ejemplo para el tren azul. Venga usted a mi departamento. Eran dos departamentos unidos entre sí por una puerta de comunicación. Ahora aquí un ejemplo para la casa de Lady Tamplin. Miró hacia las azules aguas del Mediterráneo. Una rama de dorada mimosa se inclinaba sobre su cabeza, formando el conjunto del ambiente, un cuadro encantador. Figuras literarias. Aquí enumeré cuatro figuras que aparecen. El primero, en un imperio gobernado por ratas, que es una figura de personificación. Segundo, lo único que deseo es echarle guante al asesino, que es una figura de metáfora. El tercero, Lady Tamplin era una mujer de cabellos de oro, que es una figura de metáfora. Y el cuarto, fue el peor momento de mi vida, que es una figura de hipérbole. Y quinto, hay un caballo que corre en Noxchaft, metonimia, ya que en esta escena hablaban de un caballo, pero se referían a una persona. Fotonovela. Bueno, voy a empezar con la fotonovela de El misterio del tren azul. Pues el comienzo es muy poco relevante, los personajes que aparecen, por lo que pues no voy a nombrar sus nombres y voy a hacerlo de una forma rápida. Bueno, entonces el comienzo es que Van Aldin está en una transacción para comprar el corazón de fuego, y al salir de comprarlo se ve perseguido por dos hombres y él los espanta con un revólver. Pero esos dos hombres iban acompañados por un tercer tipo que se hacía llamar el Marqués y que tenía el pelo blanco. Y era un conocido ladrón de joyas. Luego acaba ese capítulo y entramos a otro capítulo donde el Marqués está hablando con el señor Papopoulos. Y la importancia del señor Papopoulos es que es el más grande comerciante de joyas, el más importante y que toda la gente tiene confianza en él, pero él es famoso pues por vender joyas y también porque él hace transacciones ilegales en las cuales vende y compra joyas que son resultados de asesinatos o robos. Eh, y ya acaba este capítulo y ya empieza el otro capítulo donde ya nos adentramos en la historia normal con los personajes que van a aparecer alrededor de toda. Bueno, Van Aldin llega a su despacho y se encuentra con su secretario Kennington y muy emocionado pues por su compra del corazón de fuego,
Se le muestra a Kennington, quien queda sorprendido y sabe pues que esta no es una baratija, ya que vale demasiados millones de dólares. Y Kennington le dice que su hija Ruth ha estado telefoneando porque necesita hablar con él. Entonces Dean se dispone a ir a hablar con su hija, y está muy emocionado ya que el corazón de fuego era para regalárselo a ella. Cuando llega a casa de Ruth, ella lo recibe con un abrazo y también pues está triste porque le dice que su esposo Derek está saliendo con una mujer llamada Mirella, que es una famosa bailarina, y que ella no puede aceptar más la traición pues que le está dando Derek. Entonces Van Aldin le dice que la única solución es el divorcio y ella le dice que está bien, que ella va a pedirle el divorcio a Derek. Y en eso Van Aldin le entrega la joya a Ruth y ella le agradece y se da cuenta de lo cara que es la joya, y Van Aldin le aconseja que la meta en el banco porque esa joya también puede ser peligrosa, ya que hay mucha gente que sería dispuesta a matarla para pues quedarse con la joya. Bueno, luego se despiden y Van Aldin llega otra vez a su despacho, donde le pide a Kingston que le pida al señor Grovey que venga a su despacho. Pues tiempo después llega el señor Grovey y el señor Grovey era especialista en investigar a las personas y él le pide que investigue todo sobre Derek para poder tener buenas bases para que cuando hagan la demanda de divorcio pues no tenga cómo defenderse. Y le dice también a Keniston que le diga a Derek que necesita verlo al día siguiente en su despacho y que no le importa lo que tenga que hacer, pero que al día siguiente tiene que hablar con Derek. Al día siguiente pues se encuentra con Derek. Eh, bueno, hablan, van a Aldin, le dice que le aconsejó a su hija que le pida el divorcio y que se lo va a pedir, y que está analizando todo para pedirle el divorcio, y que lo mejor es que no se resista ya que no tiene forma de ganar. Entonces Derek le insinúa a Van Aldin que Ruth también está teniendo una aventura, entonces que no se tenga tanta confianza de que puede ganar el divorcio. Bueno, luego Derek sale rápido de la habitación para no seguir hablando con el señor Van Aldin y choca con una mujer de hermosos ojos grises, le pide disculpas y esta lo perdona y él sigue su camino normal. Entonces Derek se va y se encuentra con Mirella, la bailarina, y ella lo recibe con un abrazo y un beso le, y le pregunta que si le puede comprar una joya que estuvo viendo en una joyería, y él le dice que no tiene formas de comprarle ninguna joya porque se está quedando en bancarrota y tiene demasiadas deudas, ya que a Derek le encantaba el juego y compraba muchas joyas para Mirella, entonces tenía muchas deudas y no tenía capital, ya que en un par de años iba a heredar el castillo de su padre, pero solo lo iba a heredar si seguía casado con Ruth. Entonces se iba a quedar sin nada e iba a quedar pues con deudas y sin dinero. Entonces Mireya le dice que ella no nació para ser pobre y que si él no tiene dinero, pues ella no puede seguir con él. Entonces él se siente muy ofendido al saber que ella solo estaba con él porque tenía dinero y pues que lo que más le importaba a ella era pues que tuviera dinero. Entonces pues él se marcha muy enojado y ahí ya hacemos una pausa y empezamos con la historia de Catalina, que es en el otro cap- capítulo. Bueno, Catalina eh, era de una familia rica, pero se quebraron y ella terminó trabajando como dama de compañía para ancianas. Ella trabajó en la casa de una anciana que nadie podía estar con ella más de 4 meses, ninguna dama de compañía, ya que era tan malvada y amargada que hacía que todas se secaran y se fueran a los 4, 5, 6 meses. Y ella fue la única que logró mantener bajo su brazo a la anciana y no dejar que hiciera lo que quisiera. O sea, la pudo manejar.
y así duró 12 años. Ella tiene 30, o sea, entre el rango de 30 a 35 años tiene Catalina. Y, y al morir la señora, la anciana, Catalina descubre que la anciana le heredó todo el dinero a ella, ya que la anciana no tenía ningún familiar cercano y tenía solo unos familiares muy lejanos. Y Catalina, al darse cuenta de que pues había heredado todo ese dinero, pues decide ir a viajar al mundo. Pues porque ella había estado toda su vida trabajando ahí como ama de compañía y no, pues no había disfrutado nada. Porque ese pueblo era demasiado aburrido. Entonces ella pues se va de viaje, se despide de otra anciana que también era amiga suya, que era de otra casa, se despide y se marcha en el tren a, a, pues a viajar. Eh, y luego le llega una carta en la cual Lady Tamplin la está invitando a que pase una temporada en su casa y ella pues se dirige hacia allá para pues reencontrarse con su familiar porque Lady Tamplin era una tía hermana, pues, pero que nunca habían tenido mucho contacto. Eh, Ahora ya aparecemos en la casa de Lady Tamplin. Nos cuentan que Lady Tamplin es una mujer que no tenía mucha fortuna, pero que se casó con un hombre muy rico y el hombre murió y consiguió fortuna. Y ella ha tenido bastantes tipos de empresas. Y una vez tuvo también un hospital donde ingresaban heridos de guerra. Bueno, entonces empieza cuando Lady Tamplin está muy feliz ya que ve la noticia y se la muestra a su hija Lennox, la noticia de que una mujer heredó una fortuna eh, de medio millón de libras. Entonces, pues la hija le dice pues que tiene de especial que alguien haya heredado esa fortuna. Y ella le dice que Catalina es su familiar y que le va a pedir que venga una temporada para ver si le puede sacar algo de dinero. Eh, entonces pues le manda una carta y Lennox le pregunta cómo es Catalina. Y Lady Tamplin le dice que que tiene unos ojos muy lindos, pero que no es especialmente bella. Y Lennox le dice que con razón le invita porque Lady Tampin está con un joven llamado Carlitos y le dice que con razón le invita ya que como no es muy linda, pues no hay posibilidad de que le robe a Carlitos. Y luego ya acaba ese capítulo y volvemos con Van Aldin que le dice a Kenningston que vaya a la casa de Derek y le ofrezca 100.000 libras a cambio de que no moleste durante el juicio para el divorcio, para que no ponga objeción ni nada. Y Derek le dice a Keniston que le diga a su patrón que se puede ir al infierno con su dinero. Y Kennington lo felicita por esa respuesta. Eh, eh, y luego Derek, como algo molesto por el ofrecimiento de Van Aladdin, va a dar una vuelta y llega a la estación de trenes y se dispone a comprar un boleto para el tren azul, para que lleve a Niza. Luego ya encontramos eh, que Van Aldin está acompañando a Ruth, que se va a ir en el tren azul. La está despidiendo porque Ruth se va a dirigir a Niza. Pero lo que no sabe Van Aldin es que Ruth se dirige a Niza para encontrarse con su amante, el, el conde de la Rocha. Y bueno, y lo gracioso es que en ese tren, cuando Van Aldin entra con Ruth para dejarla sentada en su puesto, se encuentra con Catalina. Pues no eran conocidas, pero da la casualidad de que las dos
pues son personajes de la historia y quedan y las dejan ahí. Y luego empiezan a hablar y Catalina le dice que tenía la impresión de que estaba nerviosa y triste a Ruth. Y Ruth le dice que cómo se dio cuenta de que ella estaba tan nerviosa. Y entonces ella le dice pues que lo supuso. Y pues la verdad es que ella tenía tanta experiencia escuchando hablar a las ancianas, pues que le era muy fácil saber qué era lo que estaba pensando las demás personas. Entonces, Ruth está demasiado angustiada ya que era la primera vez que hacía una locura tal en su vida que era irse a encontrar con su amante, el conde de la Roche, en Niza y está demasiado nerviosa y pues quería sacarlo con alguien. Entonces le pidió el favor a Catalina que la acompañara a su cuarto, a su habitación y una vez en su habitación Catalina entró y vio que esa habitación estaba dividida en dos habitaciones que estaban divididas por una puerta y la puerta estaba entreabierta y pudo ver a una camarera que estaba sosteniendo erguida y muy cansada una maleta que parecía llevar joyas. Bueno, luego Ruth se sienta con Catalina a hablar y le cuenta toda su historia de que hacía 12 años ella se había enamorado del conde de la Roche, pero que Van Aldín les había negado ese amor y que como su marido no la había querido nada, Derek, eh, había vuelto a encontrarse con el conde de la Roche y iba a ir a encontrarse con él y que está demasiado nerviosa. Entonces le pide consejo a Catalina y Catalina le dice que lo más inteligente que puede hacer es no encontrarse con el conde y devolverse en el primer tren que encuentre. Y en ese momento Catalina se da cuenta de que Ruth es muy ingrata, ya que apenas le hubo contada la historia, empezó a ignorarla y no le importó sus consejos y le pidió que se fuera de la habitación. Entonces, pues se dio cuenta de que era una ingrata porque apenas ya estuvo desahogada, ya no le importaba más compartir con Catalina. Bueno, Catalina feliz porque pues había vivido 12 años escuchando las historias de las ancianas y pues no quería llegar aquí a seguir escuchando historias de los demás. Entonces, bueno, entonces Catalina se dirige a su habitación donde duerme hasta que llega la tarde y se va a comer porque eh, los mayordomos le avisan que ya está lista la comida. Entonces ella va y en su mesa se encuentra que como acompañante tiene a un señor con cabeza que parecía un huevo y con un bigote muy respingado. Ella se sienta a comer y el señor la saluda y se presenta como Pirate. Entonces, pues ella empiezan a tener una conversación y él le dice que se ve como si no hubiera estado en muchas aventuras. Ella le dice que heredó una fortuna y que la mayoría de su vida la pasó cuidando de una anciana y que pues la verdad no ha vivido muchas aventuras. Y él le dice que podría ser su momento de suerte porque podría vivir una aventura. Y ella dice que así no funciona, que eso solo pasa en las novelas. Y él le dice que él siempre algo que dice es algo que se cumple. Entonces luego de tener esa charla, pues se despiden, se caen bien. Y Catalina se dispone a irse a su habitación otra vez. Ella pues va, duerme. Al día siguiente se despierta y mira por la ventana y ve a una mujer que se está estirando con ropas muy bonitas, que se está estirando en la acera, porque el tren frenó y pueden ir a hacer algo de turismo. Y luego cuando se baja del tren, un momento, se da de cuenta de que las persianas de la habitación de su amiga, de, de la conocida que conoció de Ruth, están cerradas. Entonces le extraña y se dio cuenta de que pues sí parecía una mujer perezosa y que pues no era muy madrugadora.
Y entonces pues ya se quitó la preocupación y fue ahí cuando llegó Carlitos y le interceptó, que es el esposo de Lady Temprin. Él dijo que la estaban esperando con muchas ansias, empezó a hablar con ella y en eso llegó un oficial de la policía y le pidió a Catalina que si podía acompañarla. Y Catalina dijo que quería saber el por qué. Y él dijo que solo era para seguir algunos procesos, que por favor lo acompañara. Dijo que por favor ella quería saber cuáles eran esos procesos que debían seguir. Y pues el policía algo pues como preocupado pues le dijo que quien necesitaba que viniera con ella porque la señora con la que había hablado ayer, la señora Ruth, había sido asesinada. Entonces pues muy alarmada Catalina se dirigió a acompañarlo y llegaron a una parte del tren donde estaba otro policía y también estaba el señor Pirate, con quien había cenado la noche anterior. Se saludaron y bueno, le piden que por favor ella cuente eh, todo lo que pues habló con ella. Entonces ella le dice pues que no alcanzó a hablar mucho con ella, ya que pues solo fue un rato, pero pues que en lo que estuvo se percató de que la camarera tenía un maletín que parecía de joyas. Y también se percató pues les contó la historia de que estaba yendo por una aventura a encontrarse con el conde de la Roche. Y sí, y bueno, ya la dejaron ir y el señor Pirot la interceptó, le pidió que si les podía hacer otro favor y que reconociera el cuerpo. Entonces pues ella dijo que si era lo que había que hacer, era lo que había que hacer y entonces ella fue a reconocer el cuerpo. Y cuando entraron, el cuerpo estaba acostado como si estuviera durmiendo. Pero al voltearla se podía ver que tenía la cara destrozada por un golpe muy fuerte. Y que el forense decía que había muerto hace un par de horas estrangulada. Y Catalina dice que sí, que ella es la mujer con la que había hablado el día anterior. Y eh, eh, Pryor le dice, Pirate le dice que seguro la mataron mientras que ella está desprevenida, ya que de otra forma hubiera podido gritar y que ella debía confiar en la persona con la que estaba porque si no se hubiera desprevenido para dar el chance de que la asesinara. Entonces, bueno, ya el señor Pirate le dijo que si podían hacer una cosa, que si podían ser socios en esta investigación y Catalina le dijo que claro, que por ella estaba bien, que ella iba a ayudar en lo que fuera. Y bueno, un aspecto importante es que el señor Pirate está retirado, o sea, como tal ya no es de la propia justicia, pero como él estaba en ese tren, decidió ayudar en la investigación del caso. Bueno, ya Catalina se puede ir y llega a la casa de Lady Templin, donde, se encuentra con Lady Templin, se saludan y se saluda con Lennox, la hija de Lady Templin, la cual la lleva a su aposento para que Lady Templin le deje de hacer preguntas y deje de molestarla, ya que sabe que ella se vio intervenida en la muerte de la muchacha porque habló con ella y la lleva a a la habitación donde va a pasar esa temporada. Catalina la lleva a Lennox y bueno, en la habitación eh, la lleva a Lennox, le dice que se arregle porque más tarde van a tener una fiesta. Bueno, más tarde en la fiesta está normal y, y entonces llega Derek, el marido de Ruth, pues Ruth, pero él aún no sabe que ella está muerta
y habla con Catalina y ella pues se entera que es el marido y le parece muy triste pues porque él no, él no sabe que su esposa está muerta. Entonces, luego llaman a Derek y le dicen que tiene que ir a la jefatura. Entonces, pues él está muy sorprendido en la fiesta y dice que se tiene que ir pues porque los policías lo están molestando. Y bueno, él va y le preguntan que si, que él dónde había estado. Y él dijo que él no había hecho nada importante. eh, y ya. Y luego ya volvemos en otro capítulo donde está Van Aldin y este se entera de la muerte de su hija, ya que le llega un telegrama y él no puede creer lo que está leyendo. Entonces, pues, se siente demasiado triste y se alista para ir de una vez con los policías para hablar del tema y saber qué iban a hacer. Y en eso toca el señor Grovy para que lo atiendan y Van Aladdin, como es tan serio, le dice que pase, que le haga una entrevista rápida. Entonces pues pasa y le da el informe y le dice que él estuvo siguiendo a Derek, como era su misión, y que Derek había ido en el tren azul, el mismo día donde cuando habían matado a Ruth. Entonces Van Aldin pues quedó pensativo un poco al respecto, ya que eh, Derek se estaba quebrando y pues acaba de heredar una fortuna que era el dinero que tenía Ruth. Entonces, Van Aldin va y habla con los agentes y con Pirate. Y Pirate le dice que encontraron una carta del Conde de la Roche, donde el Conde de la Roche le dice a Ruth que por favor lleve la joya de la que le está hablando, y ahí se refiere al corazón de fuego, ya que él es un fanático de las joyas y le gustaría poderla dibujar y ponerla en un libro. Entonces, por eso Ruth llevaba joyas con ella. Entonces, pues todos empezaron a acusar al conde de la Roche de que él seguro había sido el asesino para poderse quedar con las joyas. Entonces, es- en ese momento llaman a la camarera a que dé el testimonio ahí al frente de los policías Iván Aldin. Y ella dice que cuando el tren hizo una parada en París, entró un señor al cuarto de Ruth, habló con ella y que Ruth le cerró la puerta y le dijo que se bajara en París y se fuera a quedar en el hotel. Entonces, pues ella hizo caso, se bajó en París y se fue a un hotel donde le había mandado que se quedara Ruth. Y dice que pues se quedó Ruth sola con el señor. Y el mayordomo que estaba en el tren, que era el que avisaba, dijo que la señora le había dicho que la despertara tarde, que no la fuera a despertar temprano, pues porque ella no era mucho de madrugar. Entonces, bueno, ya luego Baladín se siente indignado, pues piensa que el conde de la Roche fue el que asesinó a su hija, pero igual no lo logra convencer la teoría. Él sigue dudoso porque no le parece que el conde de la Roche fuera capaz de matarla, ya que es un tipo que se aprovecha de su belleza para sacarle dinero a las mujeres y pues es muy cobarde. Entonces no creen que sea capaz de hacer ese acto. Eh, entonces, también Pirate muestra que tampoco está convencido con la teoría de que el asesino sea el conde de la Roche y que prefiere que investiguen más. Y Kennington llega en ese momento y cuenta que él justo se encontró con la camarera ese día en el hotel, porque iba a ir a hacer unas diligencias y que se encontró con ella
y que sí, que afirmativamente pues ella sí había estado en París, ella sí se había viajado en París y había ido a un hotel, porque pues estaban dudando que lo que ella dijera fuera verdad. Y le preguntaron que si ella se había bajado con las joyas, pero pues ella respondió que ella nunca se hubiera podido bajar con las joyas pues, porque la señora no se lo hubiera permitido. Y entonces Keniston habla en inglés con otro oficial de la policía y Pirate lo elogia ya que tiene un inglés muy bueno, casi como si fuera un nativo. Eh, bueno, luego el Van Aldin le cuenta a Pirate cómo fue que Ruth se enamoró de el conde de la Roche. Él lo cuenta con mucha vergüenza ya que pues no quería que nadie se enterara de la vergüenza que había hecho su hija. Y ya le cuenta la historia y ellos están muy dudosos porque no creen que haya sido el conde de la Roche ya que los tipos así son muy cobardes. Eh, entonces luego llaman al conde de la Roche y le dicen que se presente para el testimonio. Entonces pues el conde de la Roche se presenta y él dice pues que él desde el día anterior, antes del asesinato, él había estado en su casa, que él el día que fue el asesinato, el día miércoles, él no había salido para nada de su casa y que había salido por la tarde a tomarse unos tragos con unos amigos y que los amigos podían testificar y también su chofer y sus mayordomos. Entonces, eh, en eso llega Derek, que también lo habían llamado para que diera testimonio, y pues el conde se va y queda Derek, y a Derek le preguntan que si había estado en el tren azul y él dice que afirmativamente que él también está yendo en el tren azul, pero que él nunca se encuentra con su mujer. Y pues ya lo dejan ir y luego ya sigue la historia del conde de la Roche. Y bueno, entonces el conde de la Roche llega a su casa y pues se dispone a salir a pasear y le dice eh, a sus dos criados que si llega a venir la policía a preguntarles que él llegó el martes, no el miércoles. Él llegó el martes y que no vayan a decir que él llegó el miércoles, que él llegó el martes. Entonces pues ellos le dicen que afirmativamente que ellos van a decir eso, él sale eh, y antes de salir él va y en un cajoncito donde tenía una joya que no dicen cómo es, que está envuelta en papel periódico, eh, pone un cabello en el cajoncito atrapado y pues se dispone a salir a ir a un casino y luego cuando se va del casino siente que lo están siguiendo y acelera su coche y pierde a los policías. Escapa de los policías y entierra y cuando ya escapa de ellos está muy lejos va a un rincón de una casa donde entierra algo en el suelo y los policías se dan de cuenta de que debió enterrar algo porque cuando ellos lo alcanzan estaba hasta ahora entrando en un local y luego ya más tarde él se dispone a volver a su casa, vuelve a su casa, ve que los policías ya no lo están siguiendo y al llegar a su casa le pregunta a a los mayordomos si pasó algo extraño mientras que él no estuvo y pues él le dice ellos le dicen que vinieron unos que que lo llamaron y que tenían que ir a la jefatura. Entonces, pues ellos salieron y la casa estuvo sola durante un rato. Y entonces él se da cuenta de que todo está igual muy ordenado, pero se va y se fija en el cajón donde él había dejado el cabello y se da cuenta de que ya no está la piedra que él había dejado ahí en el cajón ni el cabello. Entonces se da cuenta de que alguien pues entró en la casa. Eh, bueno, luego Adam Manson
va el señor Pyrot a casa de Van Aladdin y le pide a Adam Manson que rectifique si el conde no se parece a la persona que entró a la habitación de Ruth cuando estaban los dos solos. Y ella le dice que no le parece nada conocido, que no le parece que sea él. Y entonces van, Pirates le muestra una pipeta con las iniciales de K, que fue la que encontraron en la escena del crimen, y le dice que si se le parece a la de alguien. Y ella le dice que le parece que la señora Ruth se la había regalado a su marido. Entonces, pues, crecen las sospechas hacia Derek. Eh, luego, luego ya aparece otro capítulo donde Derek se va a ir a tomar un trago y en el lugar donde entra, que es un restaurante pero que también sirven tragos, se encuentra con Mirella. Y Mirella le dice que vaya a sus brazos porque ahora sí lo puede volver a querer ya que otra vez tiene riquezas. Y él le dice que no va a volver a caer en sus trampas y que ya no la necesita. Y ella le dice que ella sabe que él va a volver porque él no puede vivir sin su Mirella. Entonces él le dice que le va a demostrar que sí puede y se está marchando cuando ve entrar a Catalina y al frente de Mirella invita a Catalina a que coman juntos y Catalina acepta. Entonces Mirella se enfurece y se dispone a ir a casa del conde, llega a casa del conde y se presenta y el conde dice que ella es muy conocida por sus bailes y ella le dice que sí y que le tiene una información muy especial porque como sabe que lo están investigando por el asesinato de Ruth, que ella sabe que fue Derek quien la asesinó para poderse quedar con la fortuna que ella tenía y no irse a la bancarrota. Y, en- y entonces el conde le dice que para qué le cuenta eso y ella le dice que pues para que se lo cuente a los policías y quiten los cargos sobre él. Pero pues el conde no es tan tonto y sabe que igual eso no va a funcionar y, y ya. Y bueno, luego aparece otro capítulo donde están otra vez en la mansión eh, están están en la mansión de Lady Templin y ya se puede ver como Catalina y Lennox han formado una relación más fuerte de amistad. Ya se cuentan pues qué les queda más chévere, qué les gusta, pues sus desconfianzas. Y luego Catalina va a encontrarse con Pyrot porque habían quedado y conversan y Pyrot le pregunta si le parece que si le parece que el asesino pueda ser el conde de la Roche. Y ella le dice que no le parece que pueda ser el conde de la Roche ya que las personas así son muy cobardes. Eh, bueno, luego Catalina, tiempo después, otra vez en la casa de Lady Tempelin, eh, él, sale de su habitación y Lennox le dice que ahora es muy popular entre los hombres ya que el general Keniston, o sea, el secretario de Aldin, eh, la está invitando a que jueguen tenis, pero que está en la excusa de que se lo pidió Van Aldin que fueran a jugar tenis para que le contara lo que pasó con su hija. Bueno, entonces Catalina llega al encuentro y ve que también está ahí Pyrot y el señor Van Aldin. Eh, bueno, entonces Catalina habla con Kennington y luego, pues, ya aparte, Pyrot le dice a Van Aladdin que, eh, que vea al señor que está allá al frente en unas mesas y resulta que es el señor Papo Polus. Y el señor Van Aladdin le dice que tiene especial ese señor y él le dice que es muy famoso por la venta de joyas y que también venden ilegalmente joyas de personas asesinadas o joyas robadas.
Entonces Van Alden queda muy sorprendido pues porque eh, sabe que Ruth iba con el corazón de fuego. Entonces pues sabe que es raro que venga el comerciante de joyas hasta Niza si no es para comprar una joya muy importante. Y luego Pirate le muestra un cajoncito y lo abre y ahí está el corazón de fuego. Y entonces Van Aleden queda muy sorprendido y dice pues que qué están esperando para ir a enjuiciar al conde de la Roche. Ah, el cajoncito lo habían encontrado cuando buscaron en la casa del conde de la Roche. Entonces le dice que aún necesita conseguir más evidencias para poder acusar al conde de la Roche. Eh, bueno, eh, eh, ca- bueno, luego ahí ya se despiden todos y pues cada quien va a su casa. Y eh, aparece ahora el señor Popolus que está desayunando con su hija y llega un invitado que no están esperando y resulta que es el señor Pyrot. Entonces pues lo hacen pasar y el señor Pyrot le pregunta al señor Popolus que por qué ha venido a Niza, que cuál es la razón de que haya venido a Niza. Y él dice que está enfermo y que su médico le aconsejó que lo mejor era que fuera a Niza. Entonces, pues el Pirate sabe que eso no es verdad y le recuerda que en el pasado él le había ayudado cuando él estuvo en problemas. Entonces Popolo le dice que le va a ayudar en cuanto pueda, pero pues que está por asuntos médicos, que no está por más razón. Entonces Pirate le muestra la joya y Popolus le dice que es falsa. Entonces Pirate se sorprende al darse cuenta de que la joya es falsa y la llevó porque sabía que solo un experto podría saber si la joya era falsa. Y entonces pues le dice que le dé algún dato que le pueda servir para encontrar al culpable. Entonces eh, eh, Popolous le dice que eh, hay un tipo muy sospechoso que se hace llamar el Marqués y que es un gran ladrón de joyas y que puede ser ese el sujeto que robó las joyas y mató a Ruth. Y eh, luego, bueno, Kenningston ya se despide, perdón, Pirate se despide y se dirige a casa de Van Aldin. Y en casa de Van Aldin pide que se pueda hablar con Adam Marson. Y le pide otra vez que diga todo lo que sucedió y le pide que si puede reconocer una pipeta que tiene una marca de K. Entonces ella dice que le parece que su señora le había regalado esa pipeta a- al señor Derek. Entonces pues cada vez se acumulan más pistas contra Derek y el Van Aldin le dice que por qué sigue sospechando de Derek si encontraron la joya en la casa del conde de la Rocha. Entonces él le dice que la joya era falsa y Van Aldin queda muy sorprendido. Entonces pues en ese momento descartan al conde de la Roche sobre las sospechas y pues queda como único sospechoso Derek. Entonces Derek, ya otro capítulo, iba pasando por la calle, acaba de salir de su apartamento y... No, perdón, no acaba de salir de su apartamento. Derek está en su apartamento y recibe la visita del conde de la Roche. El conde de la Roche entra en su apartamento y Derek le pregunta qué es lo que quiere. Y el conde de la Roche le dice que él tiene una información de que él fue el que asesinó a su mujer y que él se pueda quedar callado si él le da 200.000 libras. Entonces Derek lo maltrata y le dice que se vaya con sus tonterías a otro lado y lo saca de la casa y se va. Eh, bueno, él le dice que se marche a su casa, el conde se marcha. Luego otro día
quedan en reunirse con Van Aladdin, Catalina, Pirate y Kingston, y se encuentran y Kingston habla con Pirate y le cuenta la historia de que hace un tiempo hubo un ladrón que robó magistralmente una tienda de diamantes en Francia. Entonces, eh, Pirate queda pues sorprendido. Y en ese momento, luego en ese momento aparece Derek y habla con, con Catalina y le confiesa a Catalina que él entró en el apartamento de Ruth, pero que pues él no había confesado nada, pues porque era muy peligroso que él lo confesara, porque si él hubiera confesado que él había entrado en el apartamento, lo hubieran inculpado de una vez de haber asesinado a su mujer. Entonces, lo que él no sabe es que Pirate ya sabe que él estuvo en el apartamento y le jura a Ruth que él no mató a su mujer y y que él se ha enamorado de ella. Y luego se despide ella y se marcha al casino. Y luego llega Kensington, que se sienta al lado de ella en la banca y en ese momento Catalina siente como que Ruth, la muerta, le está hablando en la espalda y le dice que Kensington es peligroso. Entonces Ruth queda un poco preocupada y en ese momento Kensington dice que la verdad es que no tiene un sueldo muy grande, pero que él se ha enamorado de ella y que pues no quiere una respuesta ahora, pero que quiere que lo piense. Entonces pues ella queda, Catalina queda con sus dudas, eh, y luego Catalina eh, se va a su casa y Kingston se dispone a buscar dónde estaban a Aldin y dónde estaba Pirates. Y los encuentra que están en el casino y que Van Aldin está apostando en otra sala y Pirates está apostando la mínima cantidad posible en una sala. Y luego habla con Pirates y le dice que en estos días habían llamado al señor Van Aldin, la señora Mirella, y que la señora Mirella quería hablar con un Van Aldin para contarle algo importante sobre la muerte de Ruth, pero que Van Aldin la había ignorado porque le parecía que una mala mujer. Entonces, en ese justo momento, eh, Kingston va con Pirates a la casa de Mirella y le piden que la deje entrar y allá escucha una confesión de Mirella que dice que sí, que ella sabía que había escuchado a Derek insinuando que si la mataba iba a conseguir la fortuna y que era su única forma de salir de los problemas. Y le preguntaron que si podía ir a dar testimonio y ella dijo que claro, que ella podía ir a dar testimonio. Ella fue y lo dio y pues luego se sintió mal por haberlo hecho. Y días después, eh, el señor eh, Pybroth quedó con ir a cenar con el señor Paporus y su hija Asia, y de camino allá pasa por la casa de la Lady Taplin y quería hablar con Catalina, pero Catalina se estaba cambiando y termina hablando con Lennox. Y le pide a Lennox que por favor le diga a Catalina que Derek fue arrestado el día de ayer. Y entonces se queda un momento hablando con Lennox y Lennox le dice que si está seguro de que sea Derek el culpable. Entonces pues él le dice que todo está al favor, que él está en el tren, que él entró en la habitación y él dice pues que nada de eso asegura que él realmente la haya matado. Y él le agradece porque
le dice que le abrió los ojos porque él estaba muy cerrado y los casos siempre hay que verlos desde muchos puntos de vista. Entonces pues ella le dice que se siente feliz de que haya sido de utilidad y bueno, Pybroth se marcha y se va a su encuentro con el señor Popolus. Cena normal con el señor Popolus. Luego el señor Popolus dice que tiene que irse un momento y se queda Pybroth con Cia y le propone que vayan a dar un paseo. Entonces le dice a Cia que si no le puede contar más porque sabe que el señor Popolus no le está contando toda la verdad y él dice que pues que ella no sabe más. Y él le dice que él se acuerda que hace 12 años cuando él le ayudó mucho al papá, cuando él perdió una joya muy importante, él se acuerda que él había encontrado esa joya porque le había escondido una pareja enamorada y que pues la enamorada era ella y el enamorado pues era en ese tiempo un señor llamado Carlos y que pues él había mantenido el secreto para que no tuviera problemas la muchacha y que pues entonces pues sí, ella le preguntó que para qué le contaba eso, que si era para extorsionarla y que pues le diera información y él dijo que nunca había esperado eso y él dijo que pues cuando una señorita se le daba una información muy importante pues ella también daba información importante. Entonces pues ella dijo pues que está bien, que hasta y entonces le contó que ellos en realidad se habían ido a Niza para comprar una joya muy importante y sí, y eso. Entonces pues él ya se fue conforme y luego Pybroth va a ir a reunirse con deja a Cia en la mesa y va a buscar a Popolus y lo encuentra hablando con Mirella y Mirella le dice que le va a pagar, que se le dé un tiempo para que le pague. Y en ese momento pues se encuentra con Popolus y pues luego eh, hablan un poco más y Cia le dice que recuerda que el marqués era un tipo que caminaba bien y que traía peluca blanca todo el tiempo. Entonces pues el señor Pyrot quedó con su intriga. eh, y bueno, luego en otro capítulo la eh, Lennox recibe una carta, la cual se la dirige a Catalina, la cual fue escrita por la señora Biner, que es la otra anciana con la que compartía Catalina cuando trabajó de dama de compañía. Y en esa carta la señora Biner le informa que, que tiene cáncer y que pues necesita cuidados y le advierte que los hombres son muy peligrosos y que los hombres se pueden meter con ella solo por su fortuna y que tenga mucho cuidado. Entonces pues Catalina queda algo intranquila y ella había quedado de ir a cenar ese día con el señor, eh, con Pirates. Entonces pues ella se dirige a cenar con Pirates y encuentra que ella también está Kenningston y van a Aldin. Luego de hablar un rato, eh, Pirates le dice que la ve muy rara, que tiene cara como de que quiere volver a ir a, a, de donde vino, de ese pueblo aburrido. Entonces ella le dice que ella nunca volvería por allá. Y luego de hablar un rato, ella dice que tiene toda la razón y que ella va a volver. Y bueno, eh, ya ahí acaba esa parte y luego ya empieza cuando Catalina ya volvió y está cuidando de la señora, de la anciana que tiene cáncer. Y pues ella se sacrificó de ir a cuidarla
para que no pasara sola sus últimos días, por lo que la señora le tenía tanto aprecio. Entonces, pues, Catalina habla con la señora y la señora le dice que tenga mucho cuidado con los hombres, porque los hombres se pueden querer adueñar de su fortuna y que no es que piense que ella no es guapa, pero que tiene que tener cuidado con los hombres. Y eh, ese día recibe una carta de Kensington que le dice que si él puede ir a cenar con ellas. Y entonces pues le pregunta a la señora y la señora le dice que sí, pero que tenga cuidado porque los hombres pueden quererse adueñar de su fortuna. Y bueno, entonces ella le dice que sí puede venir y la señora no está muy segura de Kensington, pero después de que él llega y pasan pues la velada, le pide disculpas a Catalina ya que se da cuenta de que Kensington tiene la mirada de un hombre enamorado y que no va tras su fortuna. Luego también Catalina recibe un telegrama donde el señor Popolus, después de un par de meses, le dice que se reúnan a hablar y cenar. Entonces pues se encuentran y se cambian impresiones de lo que les parece el caso y hablan de que lo más probable es que Derek sea inocente y, y que basándose principalmente en que Derek no sería capaz de desfigurar el rostro de nadie, ya que pues no sería típico de él. Y luego ya viene otra parte de la historia donde Pybroth va y se encuentra con Van Aldin, que está muy indignado con él porque pues a Van Aldin no le parece que sea Derek el asesino y pues Derek ya está encarcelado. Pybroth habla con Van Aladdin y le dice que hay una nueva hipótesis de que pudo haber sido el conde de la Rocha quien robó el corazón de fuego y le pide que lo acompañe para seguir con la investigación. Y Van Aladdin le dice si es necesario que él vaya y él dice que es absolutamente necesario. Entonces se dirigen para ir a Niza. Entonces Pyrot dice que la mejor opción es que vayan en el tren azul. Entonces, estando en el tren azul, Pyrot busca revivir todo lo que pasó Ruth y se quedan en una habitación y se quedan los tres despiertos toda la noche. Eh, a la final Van Aldin se queda dormido y también Kennington y solo queda Pyrot despierto, el cual se da cuenta de que su teoría es cierta y que Derek no mató a Ruth, ya que cuando dicen que Derek entró a la habitación, aún era muy de noche y ya era muy tarde y para el momento en el que Derek entró, ella ya estaba muerta. Solo que Derek no se dio cuenta de que ella ya estaba muerta ya que no la despertó. Y entonces le dice eso a Van Aldin y él queda sorprendido. Y dice que está de otra cosa segura, el señor Pyrot. Está segura de que la persona que se bajó a estirarse, de la que habló Catalina, no era un hombre, sino que era una mujer. Y Van Aldin le dice pues que no, que tiene que ver eso. Y él dice pues que el nombre de esa mujer que se bajó en Niza era, era el nombre, era Ada Manson. Y entonces pues Van Aldin quedó sorprendido porque dijo pues que cómo era posible que fuera Ada Manson, si ella se supone que se había bajado en Francia por órdenes de Ruth. Y entonces le dijo que eso se lo iba a explicar después y dijo también General Kennington, me parece algo muy imprudente de su parte que se le hubiera quedado su pitillera en el vagón del tren.
y le dijo que tranquilo, que todo el tren ya estaba rodeado y que lo iban a atrapar. Entonces ya viene el siguiente capítulo donde dan todas las explicaciones de lo que sucedió. Entonces Van Alden le pregunta a Kingston eh, co- a, a Pirate cómo fue que descubrió al asesino. Entonces Pirate le dice que empezó a dudar cuando fue a casa de Van Alden y a pedir el testimonio de Ada Manson de nuevo, y que ella le respondió que esa pitillera se la había regalado Ruth a su marido, que se le parecía ilógico porque pues se tenían fobia y hasta odio los dos. Entonces empezó a pensar que quizás alguien le estaba dando órdenes para que ella respondiera. Y también empezó a unir clavos, ya que eh, eh, todo tenía relación, ya que eh, cuando estuvo con Lennox, él descubrió eh, el, eh, que Kennington había estado hospitalizado después de la guerra y que le habían hecho una operación en la pierna y que el doctor había dicho que él iba a poder volver a caminar normal, pero que Kennington, como raro, él cojeaba. Y entonces Pirate pensó que Kennington eh, podía, podía ser el marqués, porque Kennington solo cojeaba desde que conoció a Van Alden, y Kennington sabía que Van Alden iba a comprar la joya y por eso se volvió secretario de Van Alden, y por eso también trajo con él a Adam Manson, que entró al mismo tiempo que él a trabajar, que solo llevaba 2 meses con Van Alden. Entonces creó esa nueva teoría y la respaldó, ya que dijo que en Francia nunca se había bajado Adam Manson, y que en Francia simplemente se había seguido el tren normal, nadie se había bajado, y que cuando el tren frenó en Niza, Kennington había subido y había matado a Ruth, y pues Kennington se bajó del tren, se fue del tren, y solo quedó Adam Manson con Ruth pues ya muerta. Entonces pues lo que hizo Adam Manson fue que acomodó a Ruth, se puso prendas de Ruth y le dijo al mayordomo que no lo iba a despertar hasta tarde porque tenía el sueño muy pesado, que no lo despertara temprano. Entonces luego volvió a acomodar sus ropas como si las hubiera colgado, tomó otras ropas que tenía previamente listas para parecer un hombre y se bajó del tren en Niza. Y, y así fue como descubrió al asesino el señor Pirate. También, como había escuchado tantas historias de Kennington referentes a un ladrón de cristales, entonces él pensó que podía ser él el verdadero, ya que las decía como si él las hubiera vivido. Y también comprobando que la cojera de Kennington no era muy normal que se dijera. Entonces, pues quedó descubierto el caso, y Derek pudo salir de la cárcel, y esperándolo fuera de la cárcel estaba Catalina, quien en realidad se había enamorado de él, y el tiempo que pasó donde la señora también había estado pensando en cómo podía salvar a Derek, ya que estaba seguro de que él no era culpable. Y ya en el último capítulo está Pirates hablando con Lennox, y Lennox le pregunta que si ella sí le fue de ayuda, y él le dijo que ella fue de completa ayuda porque él estaba muy cerrado hasta el momento en el que ella le abrió los ojos.
Y pues ya, ahí acaba el libro. Conclusiones. Primero que aprendí cómo una persona puede empezar a tener valor por el hecho de tener dinero o cómo puede ser despreciada o ignorada por no poseerlo. El caso que se ve en la historia cuando Catalina hereda la herencia y automáticamente todos sus familiares empiezan a querer tener contacto con ella. O caso de Derek, que cuando iba a caer en la ruina, Mireia le dijo que lo iba a abandonar si no conseguía una forma de tener dinero. Listo. ¿Qué me pareció de la historia muy interesante? Me pareció muy interesante el hecho de que esta literatura muestra costumbres y lingüística que no me es muy familiar, ya que el lenguaje que se usa ahora es mucho más vulgar. Me interesa el aspecto de cómo la obra muestra el tiempo que esperó Catalina para reunirse con su amado, cosa que muchas parejas de la actualidad están viviendo, ya que la crisis no les permite poderse juntar tranquilamente. Hasta aquí va mi exposición. Muchas gracias.